Hoy es viernes 2 de abril del año 2021 y este es nuestro mensaje de Viernes Santo. Damos inicio recordando una escena en la vida de Jesús que hemos revivido muchas veces. La hemos escuchado antes, la hemos visto representada en películas y la hemos imaginado en este nuestro propio camino de la fe. El apóstol Mateo, en el capítulo 27 de su Evangelio, la narra de la siguiente manera. Entonces Pilatos les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con miel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es el momento en la vida de Jesús que recordamos cada Viernes Santo. Pero este Viernes Santo de este año 2021 debemos detenernos a pensar qué significa para nosotros este momento en la vida de Jesús y qué significa para nuestra fe personal el sacrificio que hizo en la cruz. Aunque hemos dejado atrás un año que ha marcado al mundo para siempre, creo que aún seguimos de rodillas. El mundo está revuelto. El odio parece adueñarse de la sociedad. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Hay división y hay rechazo. Hay enfermedad y muerte. Hay hambre y miseria. Hoy más que nunca, con los ojos del alma y con el corazón abierto, nos toca mirar hacia la cruz. Hay que mirar cómo llevó Jesús su cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué significa eso para nosotros? Cuando miramos hacia la cruz, muchas veces nos quedamos enfocados en el enorme sacrificio que allí hizo Jesús. Recordamos la brutalidad a la que fue sometido, la soledad que sintió allí y las palabras que dijo en su agonía. Pero mis hermanos, la cruz representa
que somos amados, que a pesar de nuestros pecados y a pesar de lo fragmentado y revuelto que está el mundo, la cruz es el recuerdo permanente del amor de Dios, haciendo todo lo posible por alcanzarnos. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario siempre debe ser un recuerdo del extremo al que llegó Dios para ganarse tu corazón. La muerte de Jesús no fue una conclusión, porque una conclusión es un final. Su muerte fue el punto culminante donde quedó demostrado el profundo amor de Dios por la humanidad. Mis hermanos, Jesús murió para enseñarnos a vivir. Sus últimas palabras en la cruz, esas 7 frases que dice antes de morir, fueron lecciones de vida. Y en este tiempo que vivimos, necesitamos escucharlas, pero más que todo, necesitamos aplicarlas. Si escuchamos las 7 palabras hoy, como quien escucha una letanía repetitiva que se hace cada Viernes Santo, pero no nos adueñamos de esas palabras y no las integramos a nuestra vida, entonces este mensaje de hoy no tiene sentido. Esas palabras fueron dichas para que resonaran en los oídos de la humanidad por siempre. Primera palabra del Señor en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando escuchamos estas palabras, pensamos que Jesús está pidiendo a Dios que perdone a los que estaban allí, a aquellos que se burlaban allí de él porque lo crucificaron. Pero estas palabras son una oración por todos los que le fallaron a Jesús. Pedía el perdón para Pedro por negarlo, para Judas por traicionarlo, para Pilatos por entregarlo. Pedía el perdón para los que no les recibieron ni les reconocieron. Es una oración de intercesión. Es como si Jesús le pidiera al Padre: no los juzgues, Señor, que es que no saben lo que acaban de hacer. En aquel momento, el que necesitaba compasión era Jesús, pero él la estaba dando a todos los que le hicieron daño. Jesús nos habló siempre de la importancia de perdonar durante todo su ministerio. Y cuando nos enseñó a orar la oración del Padre Nuestro, allí incluyó una petición de perdón por nosotros mismos. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también incluyó una petición de perdón por los demás. Jesús nos enseña que al pedir perdón a Dios es porque ya hemos podido perdonar a los demás. El acto de perdonar es uno de los más difíciles para los seres humanos. Creo que lo que lo hace tan difícil es pensar que el que te ofendió no merece tu perdón, pues te falló, te hirió, te ofendió, te hizo daño. Pero el perdonar es un acto de liberación espiritual, mental y emocional para el que perdona. Perdonar nos hace bien a nosotros mismos. Jesús comienza los momentos finales de su vida aquí en la tierra liberándose de la carga que le habían impuesto aquellos que lo ofendieron. Hoy te
te invita a ti a que hagas lo mismo. Mira este año en que hemos atravesado por dolor, por pérdidas, por cambios, por pandemia, por crisis. ¿Con qué sigues cargando aún? ¿Todavía no has podido perdonar? ¿No has podido perdonarte a ti mismo? ¿Todavía le reclamas a Dios por lo que perdiste en este año? Este año nos enseñó que la vida es frágil y vivirla cargando con rencor y amargura mantiene a tu espíritu prisionero. Libérate a través del perdón. Segunda palabra del Señor en la cruz. Entonces Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús oró estando en la cruz. Su primera palabra fue una oración pidiendo el perdón por todos aquellos que estaban allí y por los que le habían fallado. Pero con el único ser humano de los que estaban allí, con el que él tuvo un diálogo, fue con este ladrón. Y es el ladrón mismo quien inicia la conversación con Jesús. El ladrón, en su peor momento, reconoce que había algo especial en aquel hombre. Y lo reconoce cuando dice: nosotros merecemos este castigo, pero este nada malo ha hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre hizo dos cosas que captan la atención de Jesús. En aquella hora tan difícil, Jesús pone su atención en aquel pecador. Aquel hombre reconoce su pecado. Dice: yo estoy pagando por lo que hice. Y lo otro que hace es creer. Allí, colgado de una cruz, ese hombre declara que cree en Jesús cuando pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Aquel hombre no quiere ser olvidado en su pecado ni en su miseria espiritual. Y porque creyó, ese hombre, en el peor momento de su vida, recibió lo que esperaba. ¿Y por qué creyó? A solo horas o tal vez minutos antes de morir. ¿Por qué creyó y pidió que Jesús no se olvidara de él? Pues yo creo que este hombre escuchó claramente las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús allí en la cruz. Él lo escuchó orar y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese ladrón escuchó a Jesús allí. Jesús estaba en su momento más doloroso y triste, pidiendo a Dios el perdón para los que le habían llevado hasta aquella cruz. Este hombre sabía que Jesús era inocente y no había hecho nada para merecer aquel castigo. Y escuchar que de su boca salía una oración y no una maldición para quienes le hicieron daño, impresionó a este hombre y lo hizo creer. Y es que las palabras que salen de nuestra boca cuando atravesamos las pruebas más duras de nuestra vida pueden hacer que los que están cerca de nosotros quieran acercarse a Dios o quieran alejarse de Él. La invitación que nos hace Jesús hoy es a cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Las palabras de Jesús hacia aquel hombre fueron palabras de esperanza y no de condenación. Le hace una promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
en este año tan crítico en el que tantas personas han perdido la esperanza, usemos cada oportunidad que tengamos para usar palabras de fe, palabras de paz, palabras de armonía. El mundo lo necesita. Que nuestras palabras sirvan para acercar a otros a los pies de la cruz. Tercera palabra del Señor en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Seguramente a los pies de aquella cruz, María se acordaba de las palabras que le dijo Simeón el profeta el día en que llevó al niño Jesús a ser presentado en el templo. Aquel día en el templo, Simeón le dijo a María: algún día una espada te atravesará el alma. Y este era ese día. Allí estaba María, viendo morir a su hijo, sin poder intervenir para evitarlo. Esa experiencia de María nos recuerda a todas las madres y a los padres también, que nuestros hijos vienen al mundo a través de nosotras, pero siempre le pertenecen a Dios. Y llega el día en que nos toca verlos tomar su rumbo en la vida para llenar su propósito. Allí Jesús estaba cumpliendo su encomienda y María también completaba la de ella. Y Jesús le llama mujer, no le llama madre ni mamá. Le llama mujer porque aquel día, en aquella cruz, la función de María como madre terminaba. Es como si Jesús le hubiese dicho: ya no soy más tu hijo, ahora soy tu Salvador. Y Jesús, agonizante, en aquel momento, encarga a Juan, su discípulo, el cuidado de su madre. Lo hizo porque él conocía muy bien a Juan y sabía que con él María estaría protegida y segura en su vejez. Jesús nos enseña con esto que debemos cuidar y proteger a nuestra familia, y al escoger a Juan para cuidar de María, nos enseña que familia no es solo la de sangre, sino que Dios pone en nuestra vida personas que se convierten en familia porque se ganan un lugar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Hoy, en que el mundo parece estar dominado por la maldad, ¿a quién incluyes en tu familia? ¿A quién invitas a tu casa? ¿Son personas a las que le puedes confiar el cuidado de tus padres o el cuidado de tus hijos? La familia en que naciste no la escogiste tú, pero las personas que escoges tú para incluir en tu familia, debes escogerlas con cuidado y con sabiduría. Cuarta palabra del Señor en la cruz. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
En estas palabras, Jesús está clamando a Dios. Fíjense que no le llama Padre como lo hizo en su primera palabra. Le llama Dios como lo haría cualquier ser humano. Y es que en este momento de tanto sufrimiento físico para Jesús, la parte humana de su ser sintió la magnitud de lo que allí estaba pasando. Dicen los estudiosos que fue en aquel momento que él sintió el peso de los pecados de toda la humanidad y se sintió desamparado. Alguien que está desamparado no tiene en qué apoyarse, no tiene amparo. No fue que Dios lo abandonó, fue que Dios le permitió sentir como un humano, porque después de todo, Jesús también era el Hijo del Hombre. Se dice que Jesús lo que hacía en aquel momento era recitando el Salmo 22, que comienza con esas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Jesús nos enseña que en nuestra hora más oscura podemos encontrar amparo en las Escrituras. ¿Cuántas veces cuando estás en necesidad has recitado el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas veces al tener miedo o sentirte inseguro has recitado el Salmo 91? El que abriga al amparo de Dios morará bajo su sombra. El Salmo 22 comenzaba hablando del desamparo, pero terminaba hablando de victoria. Las palabras finales que no llegó a decir Jesús del Salmo 22 dicen lo siguiente: se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de todas las naciones, porque el Señor es el reino. Jesús nos enseña que aun cuando te sientas desamparado por Dios, tu victoria también está en Él. Ampárate en su palabra. Tal vez hoy tú te sientes desamparado y sin apoyo, y tal vez piensas que Dios se ha olvidado de ti, pero no es así. El Creador nunca abandona lo que ha creado. El buen Padre nunca abandona a sus hijos. Ampárate en su palabra. Quinta palabra del Señor en la cruz. Tengo sed. El maltrato que Jesús había recibido lo había deshidratado. Un poco de agua en aquel momento hubiera sido un gran alivio para aquella garganta adolorida y para sus labios resecos. Pero él sabía que no le iban a dar agua. Entonces, ¿por qué la pidió? Lo hizo para recordarnos que debemos expresar nuestras necesidades. Y nos dice que muchas veces en la vida nos tocará depender de otros para suplir nuestras necesidades. Jesús dependía de aquellos que estaban allí para recibir agua, pero ninguno se la daría. Y es que no siempre que tenemos sed podremos beber. A veces nos toca esperar por el agua y habrá veces en la vida en que nunca la recibiremos. Habrán cosas en nuestra vida que queremos tener, pero que no las recibiremos y tenemos que aprender a vivir con esa realidad. A Jesús le ofrecieron vinagre en una esponja, pero eso no era agua.
Y él lo probó, pero no lo bebió. Y es que Jesús no quiere que tú calmes tu sed espiritual en el agua que no venga de Dios. No aceptes el vinagre que te ofrece el mundo para calmar tu sed espiritual. El vinagre es claro y transparente como el agua, pero no es agua. En este tiempo en que lo malo se toma por bueno, aprende a distinguir el agua del vinagre para que puedas saciarte con el agua verdadera que solo Jesús te puede ofrecer. Sexta palabra del Señor en la cruz. Cuando Jesús hubo probado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Algo que se consuma es algo que se completa. Es como si Jesús hubiera dicho: cumplí con mi misión, llegué a la meta. ¿Cuántas veces a lo largo de su ministerio Satanás trató de interrumpir su obra, pero no lo logró? Allí en la cruz caducó el pacto de la ley y un nuevo pacto entró en vigor, el pacto de la gracia salvadora de Cristo. Empezó allí. Ya no había necesidad de vivir bajo la ley. Ahora se trataba de vivir bajo la fe. No creamos que al decir consumado es, Jesús lo hace como un hombre que está acabado. No es él diciendo: por fin llegué al final de este sufrimiento. No, fueron palabras de satisfacción por haber cumplido con el plan de Dios para la humanidad. Cumplió con el propósito de su venida al mundo. Y por eso tú y yo hoy hablamos casi 2000 años después de la vida de Jesús y de las palabras que salieron de su boca en este día. Consumado es. Usemos estas palabras de Jesús para hacer un alto y mirar hacia dónde va nuestra vida hoy. ¿Qué es lo que queremos completar? ¿Queremos vivir una vida donde lo que logramos consumar es el trabajo? Vive una vida con propósito para que Dios pueda cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Este tiempo de crisis en el mundo nos ha enseñado lo vacía que estaba nuestra vida. Tuvimos que perder las cosas con las que habíamos llenado nuestra vida para poder apreciar las cosas y las personas que llenan el propósito de nuestra vida. ¿Qué quieres completar en tu vida? ¿Cómo lo quieres hacer? Espero que tu primer paso para consumarlo sea buscar la presencia de Dios y la dirección de su Espíritu Santo. Séptima palabra del Señor en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta palabra final de Jesús en la cruz, no dice Dios mío. No dice Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve a llamarle Padre. Le dice Padre porque Padre e Hijo son uno. Y Jesús cumplió su cometido. Completó lo que el Padre le encomendó. Y ahora entrega su espíritu a Él.
Padre e Hijo son uno. Le encomienda su espíritu. Y cuando hacemos una encomienda de algo a alguien, tú lo pones en las manos de esa persona con confianza y con seguridad. Es como si Jesús dijera: ahora voy a morir, Padre. Mi espíritu saldrá de este cuerpo. Lo pongo en tus manos para que tú hagas lo que corresponde. Y lo que corresponde se vería 3 días más tarde. Lo que se encomienda no se pierde, se da a guardar. Se entrega con confianza, sin miedo y con la garantía de que está en las mejores manos y en el mejor lugar. Hoy atravesamos por un tiempo en que nos toca encomendar a Dios todo lo que somos, nuestra vida, nuestra salud, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro espíritu, donde mejor está, donde están mejor protegidas todas las cosas que valoramos, es cuando se las encomendamos a Dios. Pero nuestra relación con Dios es mutua. Todo lo que es mío es de Dios. Y Dios me ha dado las bendiciones que vienen de Él. Entonces Dios nos ha encomendado a nosotros nuestras familias, nuestra salud, nuestro planeta, nuestra vida. Todo lo que tenemos nos ha sido encomendado por Dios. Ya dijimos que una encomienda es algo que se entrega para que sea protegido y guardado, para que sea cuidado, porque a la larga hay que devolverlo. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha encomendado? ¿Cómo lo hemos cuidado? Dios ha puesto todo eso en nuestras manos y nos tocará rendirle cuentas en algún momento. Entregar tu espíritu a Dios, encomendar todo lo que eres y todo lo que tienes a Él, es una manera de reconocer: Señor, tú estás aquí. Yo sé que estás aquí. Te reconozco y me pongo en tus manos. En este tiempo no hay mejor lugar para estar que en las manos de Dios. Mis hermanos, terminamos esta noche y en unas horas comenzaremos el día de mañana. Terminemos esta noche con esta 7ª palabra como nuestra oración. Señor, mi Dios, mi Padre, en tus manos encomiendo todo lo que soy, todo lo que tengo. Hoy que el mundo está revuelto, hoy en medio de la crisis, en medio del problema que tal vez batallas, vive convencido de que Dios está contigo, de que todo lo que Él te ha encomendado lo ha hecho porque te ama y confía en ti. Encomienda lo que eres a Él. Demuéstrale que tu confianza en Él es plena. Las 7 palabras del Señor en la cruz. 7 palabras que cobran un significado especial en este tiempo de crisis, de tanto cambio, de tanta dificultad que vive el mundo. El año pasado, en esta misma fecha, hablábamos de lo mismo, de que el mundo estaba cambiando, de que había retos muy grandes frente a nosotros. Y un año después, aún continuamos en medio de tiempos turbulentos. Muchas cosas han cambiado, pero lo que no cambiará
es el mensaje que Jesús trajo en la cruz. Las 7 palabras con las que nos dejó deben resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones hoy más que nunca. Y hoy debemos acercarnos a los pies de la cruz con plena confianza, con la seguridad de que hemos recibido la salvación, de que Jesús ha completado su encomienda. Y nosotros queremos hacer lo que nos toca para completar la nuestra. Que Dios te bendiga y te dirija en este día de Viernes Santo y que el sacrificio de Jesucristo en la cruz llene tu corazón de paz y de confianza en el Dios de todo poder. Dios te bendiga.